Episodio 1. El agua no era agua. La primera en sumergirse no volvió a hablar, ni a rezar, ni a mirar al cielo. Y sin embargo, su cuerpo no dejó de temblar por semanas. La ceremonia fue secreta. De madrugada, en una pila bautismal olvidada, escondida bajo el altar de una iglesia clausurada por el Vaticano. Hace más de 100 años. El agua no era bendita, pero ardía, y olía a hierro, a leche, y a algo más antiguo que el pecado. Sor Emilia fue la elegida, no por virtud, sino porque había soñado durante 13 noches, con una mujer desnuda que la sumergía entre sus piernas, y le susurraba: si Dios no quiere tu cuerpo, el agua lo reclamará. Las otras monjas no sabían qué hacer con ella. Ya no comía, no dormía, solo se mojaba los dedos cada noche, y los llevaba a su boca, como si estuviera tomando comunión, de algo que nadie más veía. Helena, la Madre Superiora caída, fue quien lo permitió. Ya basta de oraciones secas, dijo. Si quiere bautizarse con deseo, que el deseo la transforme. La llevaron desnuda hasta la pila. La luz de las velas era tenue, pero suficiente para ver que su piel sudaba antes de tocar el agua. Emilia se arrodilló, se tocó el pecho, y murmuró su nombre al revés. No por blasfemia, por liberación. Cuando sumergió el cuerpo, el agua no la recibió, la lamió, subió entre sus muslos, se coló entre los pliegues, le invadió el ombligo, le rodeó los pezones endurecidos, como si reconociera el camino. Y entonces gritó, no de dolor, de apertura. Las demás retrocedieron. Helena, no. Ella se acercó, metió una mano en el agua, y comprendió. Eso no era agua, era memoria líquida, era semilla sin dueño, era placer antiguo que el Vaticano había sepultado bajo exorcismos. Emilia salió del agua con la mirada perdida, y los labios manchados de algo blanco, espeso. Se arrodilló sobre la piedra, extendió los brazos, y dijo con una voz que no era suya: ya no soy virgen, soy recipiente. Esa noche, el agua cambió de color, se volvió roja, y del fondo emergió un crucifijo, que nadie recordaba haber colocado ahí, pero no era común. Cristo no colgaba, estaba de pie, desnudo, con el sexo erecto, y una sonrisa triste. Helena tapó el altar, pero ya era tarde, el bautismo había ocurrido, y nada volvería a ser puro. A la mañana siguiente, una frase apareció escrita sobre la piedra de la pila, con letras mojadas, como sangre mezclada con leche. No todos los nacimientos vienen del vientre. Algunos brotan del agua que la iglesia olvidó. Episodio 2. El agua que la siguió por dentro. No huyó esa noche. Huyó al amanecer, cuando las demás aún dormían, cuando el incienso no ardía, cuando la iglesia parecía callada. Pero el agua ya la había elegido. Se llamaba Clara, novicia nueva, recién llegada, piel clara, manos temblorosas y una mirada que aún no sabía en qué creía. No había tocado la pila, no se había sumergido, solo había observado a Sor Emilia desde las sombras. La noche del bautismo, y algo en su cuerpo cambió, un calor, un susurro, una presión bajo el ombligo, como si el agua que no tocó la hubiera penetrado sin permiso. Esto está mal, dijo para sí, esto no puede ser santo. Empacó al amanecer, una muda, un crucifijo, y miedo, pero apenas cruzó el portón del convento. Sus piernas se humedecieron, no por lluvia, no por deseo, por dentro, como si el agua estuviera escondida en sus entrañas, esperando que intentara escapar. Corrió, sintió que algo se movía entre sus muslos, algo vivo, algo tibio, algo que no era suyo. Llegó a la casa de su tía, en un pueblo vecino, pidió quedarse unos días. No habló del convento, ni del bautismo, ni del crucifijo de carne que aún le ardía en la retina. Pero no podía dormir. En la noche, el colchón se mojaba sin explicación. Las sábanas olían a templo, a incienso, a deseo, y una voz, siempre una voz: aún no te has abierto, y ya estás llena. Clara se encerró en el baño, desnuda frente al espejo, y se miró. Su vientre estaba marcado. Una línea, delicada pero visible, cruzaba desde el ombligo hasta el pubis, como si la piel se estuviera preparando para partirse en dos. Tocó con los dedos, y al hacerlo, el agua brotó. Sí, desde dentro, no como orina, ni como sangre. Era agua bendita, pero espesa, y ardía. Gritó,
pero nadie la oyó, porque los milagros malditos no necesitan testigos. Cayó al suelo, y vio, en las baldosas, una forma que no podía ser casual. Un pez, símbolo de Cristo, pero con dientes, y ojos abiertos, y la boca llena de palabras. Ya te bautizaste, Clara, solo que no en el agua, sino en ti. A la mañana siguiente, regresó al convento, con el cabello mojado, y la entrepierna aún latiendo. Elena la recibió en la puerta. No preguntó, no abrazó, solo dijo, el agua te siguió, porque reconoció su hogar. Y esa misma tarde, Clara bajó sola a la pila. No para bautizarse, sino para ofrecerse. No rezó, no lloró, solo se sumergió de rodillas. Y abrió la boca. El agua entró. Y por fin, el silencio también. Esa noche, en el espejo del baño donde brotó el agua, alguien escribió con letra invisible, que solo se leía al reflejo de una vela. Lo que te penetra sin cuerpo, es lo que más profundo deja marca. Episodio 3, el sacerdote que confesó su primer orgasmo. Él llegó con sotana, con agua bendita en una mano, y un rosario que olía a miedo en la otra. El Vaticano lo envió para limpiar lo impuro, para sellar lo que jamás debió abrirse, para bendecir la pila que, según el informe, goteaba deseo y herejía por sus bordes. Se llamaba Padre Gabriel, 48 años, casto por obligación, firme por convicción, pero con los ojos de quien una vez creyó, y ya no está tan seguro. Lo recibieron en silencio. Las monjas lo observaron desde las sombras, sin hostilidad, pero con una certeza que lo incomodaba. No era bienvenido. Pidió estar a solas con la pila. Lo autorizaron. Descendió por las escaleras de piedra, hasta la cripta donde reposaba el agua. Llevaba su Biblia, su hisopo, su cruz, pero al entrar, el aire le cambió el ritmo al corazón. No olía a moho, ni a polvo, olía a carne, a cuerpo vivo, a leche seca y sangre dulce. La pila estaba ahí, inmóvil, pero con el agua brillando como si tuviera luna propia. Gabriel no se acercó de inmediato. Rezaba en voz baja, se protegía con palabras, pero el agua no escuchaba. Dio un paso, y sintió calor entre las piernas. Inexplicable, imposible, inconfesable. El segundo paso lo hizo sin pensar, y ya frente a la pila, levantó la cruz y murmuró, Señor, purifica este recipiente, y quita de él toda sombra de lascivia. El agua respondió con una burbuja, solo una, que subió lentamente, y estalló con un sonido tan húmedo, que le erizó la piel. Gabriel cerró los ojos. Sintió una corriente subirle desde los pies, subir por sus piernas, detenerse en su ingle, y entonces lo supo. El deseo que intentó enterrar durante 30 años. Estaba de pie dentro de su sotana. Su sexo temblaba, su respiración se aceleró, su mente recitaba versículos, pero su cuerpo respondía con pulsos. Se inclinó, como si el peso de la culpa lo arrastrara, y al tocar el borde de la pila, una imagen lo invadió, un recuerdo, olvidado, reprimido. Tenía 15 años, era monaguillo, y una tarde, mientras limpiaba una estatua de la Virgen, sintió algo, un estremecimiento, una erección que no supo explicar. Se tocó, sin saber por qué, y en medio del temblor, pronunció Dios. Fue su primer orgasmo, y su primera culpa. Lo enterró, lo calló, y juró nunca volver a sentir algo así. Hasta hoy, cayó de rodillas, llorando, tocándose el pecho, y por primera vez, hablando en voz alta, perdóname, Señor, por haber querido exorcizar mi deseo. Y el agua, al escucharlo, subió, no en forma de ola, sino como una mano líquida, que lo acarició desde abajo, le abrió la sotana, y lo tocó, con ternura, y entonces, lo confesó, frente a la pila, frente a sí mismo, no quiero purificar este lugar, quiero vivir en él. Esa noche, el padre Gabriel no volvió al Vaticano. Se quedó, desnudo, cubierto de gotas tibias, y con una frase escrita en su pecho, como sudor convertido en evangelio. Episodio 4, la monja que fue bautizada en sueños. Se quedó dormida con la frente en el suelo, no rezando, rendida. Había pasado 3 noches sin dormir, escuchando suspiros que venían de la pila, voces sin idioma, gemidos que no parecían humanos, ni tampoco infernales. Eran antiguos, como si los ecos del primer bautismo. El de verdad,
el que nunca se escribió, volvieran a repetirse en su cabeza. Ella se llamaba Magdalena, y nunca había soñado, hasta esa noche. Duerme, hija mía, le dijo Elena. Si el agua quiere tocarte, lo hará sin mojarte. Y así fue. Se recostó desnuda sobre la piedra, cubriéndose apenas con un manto viejo, que aún olía a leche. Y mientras las demás cantaban en susurros, cerró los ojos, y vio, no con los párpados, con el cuerpo, soñó que caminaba descalza, sobre un río que ardía sin fuego. El agua estaba roja, pero no era sangre, era palabra líquida, era deseo purificado. En el centro del cauce, una figura la esperaba. No era Jesús, no era María, era algo intermedio. Ambos, ninguno. Su piel brillaba como cera, sus ojos no tenían iris, y su voz fue una caricia entre las piernas. Has venido sin saberlo, y eso te hace digna. La figura le pidió que se acercara. Magdalena lo hizo, sin pudor, sin miedo, y cuando estuvo frente a él, o a ella, la figura le abrió las piernas, sin tocarla, solo con el aliento, y el agua subió, no desde el río, desde dentro de ella. Magdalena sintió su vientre llenarse, de algo que no pesaba, pero que palpitaba. No era semilla, era testimonio. Y entonces, la voz susurró, esto no es embarazo, es evangelio, es palabra viva, y será escrito con tus contracciones. Magdalena quiso gritar, pero el placer era tan profundo, que solo pudo gemir, un gemido lento, santo, doloroso, y al despertar, no supo si había soñado, o si acababa de parir un secreto. Se incorporó, el manto estaba empapado, sus muslos, húmedos, su ombligo, rojo, y en su piel, una palabra escrita con lo que parecía leche seca. Receptáculo. Las demás la encontraron en el suelo, mirando al techo, como si viera constelaciones dentro del templo. No hablaba, pero en su vientre, algo se movía. No era un niño, ni un demonio, era una historia que aún no había sido contada, pero que ya buscaba salir. Esa noche, el agua de la pila subió por sí sola, llenando el templo de vapor tibio. Y sobre el muro del altar, apareció una nueva frase. Quien sueña el bautismo, despierta con la palabra viva en el vientre. Episodio 5, la niña muda que habló con la carne. Nadie sabía su nombre verdadero. Las monjas la llamaban Silencio. Tenía 10 años. Había llegado al convento envuelta en una manta, y acompañada por una mujer sin rostro. Una de esas que nadie recuerda haber visto entrar, pero todas recuerdan haber sentido. Silencio no hablaba. Nunca, no lloraba, no pedía pan, no rezaba, pero observaba, y cada noche, cuando la iglesia dormía, ella se sentaba frente a la pila, horas, mirando el agua, como si esperara que alguien saliera de allí. Elena decía que no era muda, era demasiado antigua para usar palabras humanas. No habla porque su idioma aún no ha sido liberado, decía, y cuando lo haga, todas escucharemos cosas que no sabremos cómo olvidar. Una noche, la niña se acercó más de lo habitual. Tocó el borde de la pila. El agua no se agitó. Se estremeció, como si reconociera esos dedos pequeños, como los de quien alguna vez la abrió desde dentro. Silencio apoyó su frente en la piedra. Y esperó. Nadie se atrevió a interrumpir. Ni siquiera Magdalena, que aún sentía que algo le crecía en el vientre. Y entonces, ocurrió. El agua comenzó a subir, pero no por rebalse, sino por obediencia, como si algo dentro quisiera tocar a esa niña, y decirle, ya puedes hablar. Silencio metió la mano, el brazo, el pecho, y en cuanto sus labios tocaron el agua, empezó a hablar, no en latín, no en español, no en lenguas, hablaba en carne. Su voz no eran palabras, eran sensaciones. Cada sonido que salía de su boca, hacía que las mujeres temblaran, que sus pezones se endurecieran, que sus úteros palpitaban como si fueran campanas. La niña gemía en un idioma perdido. Y las demás, lo entendían todo. Una se desmayó, otra se puso de parto sin estar embarazada. Elena se arrodilló con las piernas abiertas, y supo que nunca más podría volver a rezar en voz baja, porque el cuerpo ya había aprendido a orar en esa nueva lengua. Silencio hablaba desde los pliegues, desde los poros, desde las grietas del alma, y en cada frase sin traducción, el agua brillaba más. Al final, la niña cayó dormida.
sonriendo, con la boca húmeda, y una marca en el cuello, lengua rescatada. Desde ese día, la misa se celebró en silencio, porque ya no hacía falta hablar. Las mujeres se sentaban desnudas, frente a la pila, y esperaban que el cuerpo dijera lo que las palabras nunca pudieron. Y cuando alguien mentía, Silencio hablaba otra vez, con una voz tan antigua, que hacía sangrar los vitrales. Esa noche, en la pared donde antes colgaba el primer crucifijo, apareció grabado en sangre tibia. No callaron a Dios, solo le arrancaron la lengua. Hoy ha vuelto. Episodio 6, la que salió con el cuerpo escrito. Entró con la Biblia contra el pecho, apoyada como un escudo, apresada como si fuera el último trozo de fe que aún le pertenecía. Sus dedos temblaban, no de frío, de deseo reprimido. Había leído cada página, memorizado cada versículo, llorado cada condena, pero ninguna línea la había salvado de sí misma. Se llamaba Ruth, ex monja, ex creyente, ex mujer, según quienes le dijeron que su cuerpo era un obstáculo para la gracia. Volvió a la iglesia maldita por curiosidad, pero el agua de la pila no acepta curiosos. Solo reconoce a las que aún arden por dentro. Elena la recibió sin juicio. ¿Vienes a quemar tu Biblia? No, respondió Ruth. Firme. Vengo a escribir una nueva. Esa noche, se desnudó frente al altar. No como rebeldía, sino como gesto de sinceridad. Apoyó la Biblia abierta sobre su pecho. Y esperó. Las demás la rodearon. Silencio. La niña se acercó y le besó la frente. Y el agua empezó a elevarse. No tocó su cuerpo. Lo leyó, como si cada poro fuera una página, como si la piel misma fuera un pergamino sagrado olvidado por los siglos. Y entonces, empezaron a aparecer palabras, versículos, frases enteras, dibujadas con tinta invisible, que solo se revelaba al calor del aliento. Una decía, entre sus costillas, no soy templo, soy testamento. Otra, sobre su vientre, donde sangré, Dios quiso habitar, y justo sobre su pubis. Una frase que hizo llorar a todas las presentes. Aquí también se predica, pero nadie quiso escuchar. Su espalda fue cubierta de oraciones sin nombre. Sus senos, de salmos que hablaban de gozo sin castigo. Sus muslos, de mandamientos escritos por el deseo, no por el miedo. Cuando Ruth abrió los ojos, ya no tenía necesidad de hablar. Su cuerpo hablaba por ella. Se tumbó sobre el altar, y dejó que las demás la leyeran. No con los ojos, con los labios, con los dedos, con el vientre, y cada una de ellas, al tocar una palabra, recordaba una parte de sí misma que había sido borrada. La que se negó el placer, la que nunca fue nombrada, la que fue madre sin gloria, virgen por obligación, pecadora por existir. Ruth ya no era Ruth, era escritura viva, evangelio encarnado, Biblia de carne y verdad. Y esa madrugada, la Biblia original, la de papel, se desintegró entre sus manos, como si reconociera que había sido sustituida. Y en el techo del templo, las gotas de humedad formaron una sola frase. Dios no escribió con tinta, lo hizo con piel y vergüenza femenina. Episodio 7, el crucifijo que se excitó. Todos sangraron, menos uno. Esa mañana, las mujeres despertaron con las manos manchadas. Rojo en las palmas, rojo en los muslos, rojo en las sábanas. No era menstruación, no era herida, era reflejo. Los crucifijos del convento, 20 en total, sangraban, lágrimas, costados, ojos, clavos, como si la madera hubiese recordado el castigo. Elena bajó al altar mayor, y allí lo vio, el único crucifijo que no sangraba, el más antiguo, el más oculto, el que estaba detrás del confesionario, cubierto con una tela desde hacía años. No lloraba, no dolía, pero algo en él vibraba. Elena retiró la tela, y entonces lo vio, el Cristo tallado. Tenía el sexo erecto. Sí, rígido, marcado, perfecto. No era grotesco, no era obsceno, era glorioso, como si la cruz ya no fuera castigo, sino altar de placer. Las demás llegaron en silencio, una a una, no preguntaron, no se persignaron, se arrodillaron, y contemplaron, el único crucifijo que no sangraba. Era el único que estaba despierto. ¿Qué significa esto?, susurró Sor Beatriz, con el clítoris latiendo como si escuchara la verdad. Elena respondió sin pestañear. Él también quiso, pero lo callaron.
Esa noche, nadie durmió. Ruth, la mujer escrita, se acostó bajo la cruz, y comenzó a leer con los dedos las venas de aquel sexo esculpido, no como una adoradora, como una escritora que vuelve a tocar su obra. Y entonces, el crucifijo tembló, literalmente, una vibración leve, como un gemido contenido, que atravesaba la madera, las paredes, los pechos de todas las presentes. Clara cayó de rodillas. Silencio comenzó a hablar en su idioma sin palabras. Magdalena sintió contracciones sin parto. Y el agua de la pila empezó a subir, no en rebeldía, en celebración. El Cristo erecto ya no era símbolo de dolor, era la prueba de que el deseo también puede ser divino, y de que el cuerpo crucificado también había amado antes de ser clavado. Una frase apareció grabada en la base de la cruz, escrita con una sustancia tibia, blanca, sagrada. Me negaron el placer, pero fue lo último que recordé antes de morir. Desde entonces, ningún crucifijo fue colgado por castigo. Fueron puestos horizontalmente, como camas, como mesas, como altares de piel, y las mujeres ya no rezaban arrodilladas, rezaban montadas, gemían versos, bautizaban sus deseos con sudor y fe. Esa madrugada, el convento ya no era convento, era carne viva, era cuerpo abierto, era iglesia reescrita. Y en el techo, apareció, por primera vez, una firma: yo soy él, pero nunca me dejaron venir. Episodio 8, la que volvió preñada por el agua. Se fue sin decir nada, ni una carta, ni una despedida, solo la sombra de sus pasos húmedos, desapareciendo entre la niebla que rodeaba el convento. La llamaban Sor Elvira, siempre callada, siempre última en comulgar, pero primera en cerrar los ojos cuando el agua de la pila comenzaba a hervir. No soportó el deseo, eso creyeron. El agua la quebró, dijo una. La tocó por dentro, susurró otra. Pasaron 7 días. Y 7 noches. El 8º amanecer. Elvira regresó, desnuda, descalza, con el cabello mojado. Y el vientre, redondo. No caminaba, flotaba, como si algo la empujara desde dentro. Como si cada paso fuera dictado por una voluntad líquida. Antigua, divina. Las hermanas la vieron entrar sin atreverse a pronunciar su nombre. Era ella, pero no del todo. Su piel brillaba, sus pezones goteaban un fluido entre blanco y ámbar, y su ombligo latía, como si fuera un segundo corazón. Elena la recibió en el altar, no con preguntas, sino con una reverencia. ¿Qué llevas dentro?, murmuró. Elvira sonrió. No un hijo, no un demonio, no un milagro. Colocó sus manos sobre el vientre. Llevo el eco del primer nombre, el que nunca fue escrito. Las demás la rodearon, y al tocar su vientre, todas sintieron algo distinto. Una vio la cara de su madre, otra escuchó una canción sin letra, otra sintió un orgasmo que nunca tuvo. Elvira se sentó sobre la piedra bautismal, y el agua subió por sus muslos, como si quisiera regresar a casa. Entonces, habló. Me sumergí, más allá de lo permitido. Bajé por el agua, y toqué el fondo. Allí no había barro, ni pecado. Había un útero, gigante, pulsante, esperando. Y me dejé entrar. Las mujeres lloraron. No por miedo, por reconocimiento. Porque todas sabían, en el fondo, que la vida no empieza con semen, sino con sumisión al agua que recuerda. Esa noche, Elvira parió. No con dolor, no con sangre, sino con canto. Un canto suave, sin palabras, pero que abría los poros, y hacía vibrar los pezones como campanas. Y lo que salió de su cuerpo, no era un bebé, era una esfera, transparente, líquida, flotante. Dentro, un corazón, solo uno, latía lento, como una oración en pausa. Nadie se atrevió a tocarla, solo silencio. La niña se acercó, colocó la frente sobre la esfera, y dijo su primera palabra en voz humana. Dios, y la esfera explotó, no en fragmentos, en lluvia, agua, caliente, sanadora, sexual, cayó sobre todas, y por primera vez, todas se tocaron al mismo tiempo, sin culpa, sin orden, sin miedo. Elvira sonrió, vacía, libre, redimida, y en su piel, apareció una frase, escrita con gotas aún tibias. No fue el Espíritu Santo, fue el agua, la que me fecundó. Episodio 9, el ángel que pidió lengua en lugar de agua.
No cayó del cielo. Entró por la puerta trasera, con los pies sucios, y la mirada vacía como quien ha visto demasiado. No tenía alas, tampoco aureola, pero su cuerpo vibraba de una manera que las paredes reconocieron antes que las mujeres. Era un ángel, uno que había sido desterrado no por desobedecer, sino por sentir demasiado. Se llamaba Lior, o eso dijo con voz temblorosa, como si incluso el nombre le doliera. Helena lo miró sin miedo. Los demás hombres habían llegado con fuego o censura. Él, solo con hambre. ¿Qué buscas?, preguntó. Lior no respondió de inmediato. Solo caminó hasta la pila. Metió los dedos y los lamió lentamente. Entonces habló. No quiero agua, quiero lengua. Todas se estremecieron. No por lujuria, sino porque entendieron exactamente lo que pedía. El bautismo que no limpia, sino despierta. El que no viene de arriba, sino desde lo más profundo de la boca. Y la carne. Clara fue la primera en acercarse. Se arrodilló frente a él y le besó el pecho. No por deseo, por comprensión. Cada ángel desterrado merece un altar nuevo. Luego Ruth, la mujer escrita, le trazó un salmo con la lengua sobre el abdomen. Silencio se colocó detrás y le besó la nuca, mientras Magdalena se abría de piernas frente al crucifijo erecto, cantando una oración sin letra. Lior gemía, pero no como hombre, ni como demonio, sino como quien está volviendo a nacer, a través del cuerpo de muchas. ¿Fuiste castigado por amar?, preguntó Helena. Lior asintió, por decir que el paraíso no era el cielo, sino el gemido de una mujer antes de ser tocada. Entonces lo desvistieron, no con las manos, con el aliento, y lo tumbaron sobre el altar, boca arriba, con el sexo suave, y los ojos húmedos. Una a una, se acercaron, y le ofrecieron sus lenguas, en los pies, en las rodillas, en los labios, en los pezones, y cuando por fin alguien rozó con la lengua el centro de su pecho, una luz se encendió, no celestial, carnal, íntima, y del cuerpo de Lior brotó una frase, no hablada, sino sentida. Gracias por recordarme que ser tocado también es sagrado. El agua de la pila se evaporó por completo, como si supiera que ya no hacía falta, porque el bautismo ya no era líquido. Era húmedo, pero no de agua, sino de lengua, saliva y verdad corporal. Cuando terminó, Lior lloró, y al llorar, sus lágrimas no cayeron al suelo. Se dibujaron sobre su piel, como versículos transparentes, como cicatrices dulces, y en su vientre, justo encima del sexo aún erecto, apareció la última frase de la noche, como escrita por Dios en voz baja. Fui creado para adorar, pero nadie me enseñó a hacerlo con la lengua. Episodio 10. La mujer que volvió para bautizar a su asesino. La tierra nunca la quiso. La escupió 13 años después. La enterraron viva por llamarse Isidora, y saber más del cuerpo que del catecismo. Por sanar con los dedos. Por gemir sin marido. Por mirar a los hombres con ojos de altar abierto. Una bruja, dijeron. Una tentación, murmuraron. Un castigo, decretaron. El pueblo la sepultó detrás de la iglesia, bajo un árbol seco, que solo florecía en sueños. Pero las raíces no la olvidaron. Y una noche, justo a la hora en que se callan los rosarios, el suelo tembló, y ella salió. Isidora no tenía carne nueva, tenía la suya, gastada, pero intacta. Sus pezones seguían firmes, sus caderas, abiertas, sus labios, húmedos de silencio contenido. No buscó venganza, buscó agua, caminó desnuda hasta la iglesia maldita. Y cuando la vio, sonrió. Al fin alguien construyó un templo donde no me temen. Helena la reconoció sin haberla visto jamás. Tú no vienes a morir otra vez. Vienes a parir algo que no se ha escrito. Isidora asintió, y pidió una pila. Pero no para sumergirse, para sumergir a otro. He venido a bautizar a mi asesino. Las mujeres se miraron, confundidas. ¿Quién? ¿Dónde? Y entonces, las puertas del templo se abrieron. Él entró, Padre Tomás, el sacerdote que dirigió su juicio, el que pronunció la última palabra, el que selló su condena con un amén frío. Estaba viejo, cansado, con los ojos rotos por años de silencio interno. Sabía que me llamarías, dijo, pero no sabía que dolería tanto volver a verte viva. Isidora lo abrazó, no con ternura, con verdad, y lo llevó de la mano hasta la pila. Le desabrochó la sotana, le quitó las prendas,
una por una, hasta dejarlo desnudo como un niño, antes de ser marcado por el dogma. Luego se subió al borde de la piedra, abrió sus piernas, y dejó que su humedad cayera sobre el agua. Ahora sí, murmuró, esto es bautismo. Tomás entró temblando, no de vergüenza, de reconocimiento. Se arrodilló dentro de la pila, y al primer contacto del agua con su piel, comenzó a llorar. Nunca fui santo, dijo. Solo tenía miedo de desear a una mujer como tú. Isidora bajó, lo abrazó por la espalda, y le susurró al oído. El primer pecado fue no tocarme. El segundo, enterrarme. Pero ahora, estás dentro de mí. Y con sus manos, lo sumergió, no para matarlo, para devolverle el alma que él mismo se arrancó. Cuando salió, Padre Tomás ya no era sacerdote. Era un hombre, puro, tembloroso, renacido. Las demás lo miraban sin juicio, porque todas sabían que a veces el infierno se construye por no atreverse a arder. Isidora colocó sus manos sobre el agua, y trazó con su dedo una sola palabra. Redención. Esa noche, en el árbol seco donde la habían enterrado, brotaron flores rojas, tibias, fragantes, como vaginas abiertas al cielo. Y en la entrada del templo, apareció grabada una frase que nunca nadie pudo borrar. Resucité N. Episodio 11. La monja ciega que vio con la piel. Nació ciega, pero nunca dejó de mirar hacia arriba. Se llamaba Luz. Sí, una ironía bendita. Los doctores dijeron que sus ojos estaban cerrados desde dentro, que no era ceguera física, sino una negación ancestral, como si su alma aún no se sintiera digna de ver. Las demás monjas la protegían, la guiaban, la vestían, pero Luz sabía cada rincón del templo. Con los pies, con la nariz, con la piel. Ella no necesitaba visión, tenía memoria táctil, y cada vez que alguien mentía cerca de ella, su piel se le erizaba como una revelación. Una noche, Elena la tomó de la mano, la llevó hasta la pila. El agua te espera, Luz, no para curarte los ojos, sino para que veas con lo que nadie se atreve a usar. Luz no dudó, se desnudó lentamente, sin vergüenza, como quien se ha vestido toda la vida solo para cubrir el miedo de los otros. Bajó un pie a la pila. El agua estaba tibia, pero no era calor físico, era bienvenida. ¿Qué debo hacer?, susurró. Elena respondió, no mires, siente, abre los labios, pero no los de la boca. Luz rió, por primera vez, y luego se sumergió. Al principio, todo fue silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Y luego, el estallido, no con sonido, con cuerpo. Su piel comenzó a vibrar, cada poro era un ojo, cada vello, una antena, cada pliegue, un pergamino que se desenrollaba. Vio, no imágenes, sensaciones, recuerdos que no eran suyos, orgasmos antiguos, abortos silenciados, oraciones susurradas desde entrepiernas desesperadas. Vio a Eva gemir antes de ser expulsada. Vio a María temblar cuando sintió por primera vez a alguien besarle el vientre. Vio a mujeres santas tocándose bajo hábito. Y entonces gritó, un grito dulce, como de parto. Las veo a todas. Y están vivas. El agua burbujeó. Las demás la rodearon, pero no interrumpieron. Sabían que Luz no estaba sola en esa pila. Cuando emergió, sus ojos seguían cerrados, pero su piel brillaba, cubierta de símbolos, de letras antiguas, de líneas que ninguna lengua moderna podía traducir, pero todas entendían al tocarlas. Ruth se arrodilló y besó su ombligo. Silencio colocó sus manos sobre sus pechos. Clara apoyó su frente en su pubis. Y todas vieron lo mismo. Una imagen formada en su piel. Un ojo abierto, dibujado justo sobre el clítoris. Y en la base de su espalda, una frase escrita en humedad tibia. El alma ve mejor cuando se moja. Desde entonces, Luz fue guía, no de caminos, de placeres. Las mujeres la tocaban para encontrar verdades. Y ella respondía con temblores, con escalofríos, con gemidos que decían, por aquí. La ceguera nunca se fue, pero ya no importaba, porque había aprendido que la oscuridad también tiene ventanas. Y en el muro, detrás de la pila, apareció un nuevo versículo, grabado con la sal de su cuerpo. La luz no entra por los ojos, se derrama por la piel, cuando dejas que el agua te hable. Episodio 12. La Madre Superiora que escribió con leche. Ella lo había prohibido todo. El tacto, el deseo, el silencio demasiado prolongado.
Era la Madre Superiora, la guardiana del altar, la que no temblaba ni siquiera cuando las paredes sudaban profecía. Se llamaba Inés, y llevaba 40 años sin abrir las piernas. Ni para Dios, ni para nadie, ni siquiera para ella misma. Pero había visto, había oído, había sentido, a cada mujer tocada por el agua, a cada gemido que nacía más hondo que el vientre, a cada crucifijo que se erguía como si la fe ya no pudiera contenerse. No participaba, pero no podía ignorarlo más. Una noche, bajó sola, descalza, con la túnica pegada al cuerpo por el sudor de siglos. No llevaba Biblia, ni rosario, solo sus pechos, hinchados, no por deseo, por memoria, porque los cuerpos que han callado tanto, un día empiezan a hablar por donde pueden. Y a Inés, le empezó a brotar leche, sin haber parido, sin haber sido tocada, solo por haber escuchado demasiado, sin atreverse a responder. Llegó frente a la pila, se miró en el reflejo, y por primera vez, no se vio vieja, ni santa, ni jefa, se vio vacía, y al mismo tiempo, a punto de desbordarse. Se quitó la túnica, lenta, como si cada hilo que caía fuera una oración que se rompía, y se sentó en el altar, piernas abiertas, espalda erguida, pechos firmes, goteando leche sobre la piedra. Nadie la había llamado, pero todas despertaron, una por una, bajaron al templo, atraídas por un olor nuevo, dulce, espeso, ancestral. ¿Qué haces, madre?, preguntó Elena, conteniendo el temblor. Inés no respondió, solo tomó su dedo, lo empapó en su propia leche, y escribió sobre su muslo izquierdo: no nací para vigilar, nací para alimentar lo que Dios no se atrevió a parir. Luego, escribió en su vientre: esta piel también fue sagrada, antes de que el miedo la convirtiera en muro. Y sobre su pecho derecho: a los que me negaron, hoy les ofrezco leche, pero no como madre, como evangelio. Las demás se arrodillaron, una a una, y bebieron, no por morbo, por revelación, porque esa leche sabía a verdad, a culpa deshecha, a himnos que jamás se cantaron. Inés gemía, no por placer, por alivio. Cada gota era una página nueva, una corrección divina, un texto que nacía sin permiso del cielo. Y cuando la última mujer bebió, el templo se estremeció, la cruz giró, la pila rebalsó, y el suelo sangró leche. Todas se miraron, todas entendieron. Inés no había fallado, había obedecido la única voz, que no miente, la del cuerpo cuando ya no cabe más silencio. Esa madrugada, escrita con leche y vapor, apareció una frase sobre el muro donde antes colgaba el dogma. El verdadero evangelio no se escribió con tinta, se amamantó en secreto. Episodio 13, la que volvió con muchas voces. No se sumergió, se dejó tragar. Las demás apenas la vieron desnudarse, pero todas sintieron, cuando el agua se cerró sobre su cuerpo, como un útero líquido, ansioso por recuperar lo que alguna vez fue suyo. Se llamaba Teresa, siempre había sido la más callada, pero con los ojos encendidos, como si su garganta fuera un templo sellado, esperando una grieta. Quiero entrar entera, dijo, sin miedo, y si el agua me reclama, que no me devuelva hasta que esté lista para decir lo que nunca dije. Elena intentó detenerla. Nadie ha bajado tan profundo. Pero Teresa ya no escuchaba. O tal vez sí, pero otras voces, otras lenguas, otros recuerdos que el agua le había prometido. Si se atrevía a rendirse del todo. Se metió despacio. Verla fue como presenciar un sacrificio antiguo. Un bautismo al revés. No de nacimiento, sino de retorno. Primero los pies, luego los muslos, el vientre, los senos. Y por último, la boca, cuando el agua cubrió su rostro. La pila se quedó quieta, demasiado quieta, como cuando algo sagrado deja de ser símbolo, y se convierte en acto. Pasaron 7 minutos. Silencio total. Elena contaba los latidos con los dedos. 1, 2, 3, al octavo. El agua explotó, pero no en gotas, en gritos, voces, muchas, en distintos tonos, altas, graves, roncas, limpias, todas desde la misma garganta. La de Teresa salió de la pila como si hubiera sido vomitada por un dios antiguo, con el cabello pegado al rostro, con los labios morados, con el cuerpo cubierto de símbolos que cambiaban de forma. Y hablaba: soy Eva antes del mordisco, soy María antes del ángel, soy Juana en la hoguera,
Soy la que lloró bajo la sotana sin ser oída. Soy todas. Cada frase venía de una voz distinta. Como si 1000 mujeres hablaran desde dentro de ella. Como si el agua le hubiera entregado los recuerdos de todas las que fueron calladas, ahogadas, borradas. Silencio cayó al suelo. No por miedo, por reverencia. Ruth lloraba sin comprender cada palabra, pero sintiéndolas clavarse en el centro del útero. Magdalena se acercó y colocó su oído sobre el vientre de Teresa. Y allí escuchó los lamentos, los gemidos, los nombres de las que nunca llegaron a nacer, pero cuya alma aún buscaba ser bautizada. Teresa temblaba, no de frío, de exceso. Era demasiado lo que cargaba. Elena la sostuvo. ¿Qué necesitas?, preguntó. Y Teresa, con 1000 voces al mismo tiempo, susurró. Otra boca, otro cuerpo que me sostenga, otro canal para seguir pariendo la palabra. Entonces todas entendieron. Ya no bastaba con mojarse. Había que dejarse poseer. Esa noche, Teresa no durmió. Y ninguna otra tampoco. Todas le ofrecieron su piel, su aliento, sus sexos abiertos. Y a cada gemido, una nueva voz salía de Teresa. Una nueva verdad, un nuevo evangelio. Hasta que al amanecer, las voces se detuvieron. Y ella, agotada, susurró con la suya, la única. Episodio 14, la que fue crucificada para escribir con placer. Nadie la obligó. Se ofreció, con una calma que solo tienen las que han ardido por dentro durante demasiado tiempo. Se llamaba Salomé, y durante años fue testigo silenciosa de los bautismos, las visiones, los temblores sagrados. Nunca pidió nada, hasta que pidió la cruz. Quiero escribir desde el dolor, pero con placer. Quiero que mi cuerpo sea página. Y mis orgasmos, la tinta. Elena dudó. Las demás también. ¿Crucificarte? ¿Para qué? ¿Por quién? Y Salomé respondió. Desnuda, con los pechos erguidos, y el pubis rasurado como altar. Por mí, por todas, por las que murieron sin gritar, por las que gemían en silencio, por las que parieron sin haber sido tocadas con amor. Eligieron la cruz más antigua, la que aún tenía astillas de otros tiempos. La colocaron horizontal, no como castigo, sino como cama. Y sobre ella, Salomé se recostó, piernas abiertas, brazos extendidos, corazón expuesto. No hubo clavos, pero sí ataduras, de lino sagrado, de hilos que habían tocado a todas. El primer roce fue leve, una lengua sobre su cuello. El segundo, unos dedos sobre su vientre. El tercero, una boca entre sus muslos. Y ella comenzó a escribir, no con tinta, no con voz, con gemidos. Cada espasmo era una frase, cada contracción, una oración. El cuerpo de Salomé se arqueaba, como si danzara entre la cruz y el cielo. Y de sus pezones comenzó a brotar leche. Y de su ombligo, sangre clara. Y de su sexo, una voz, no suya, no humana, una voz que decía, este es el verdadero evangelio. La piel que se abre sin culpa. Las demás lloraban, rezaban, masturbaban su fe, porque lo que veían no era un sacrificio, era una transcripción, el placer absoluto de una mujer, convertido en palabra eterna. Y cuando el orgasmo llegó, grande, imparable, cósmico, toda la iglesia tembló, las paredes sangraron, el crucifijo erecto giró, el agua de la pila hirvió, y en el techo, se escribió solo, sin manos, con vapor. El último versículo no lo escribió un profeta. Lo gritó una mujer atada a su propia libertad. Salomé quedó inmóvil, con los ojos en blanco, la boca entreabierta, el sexo húmedo como cielo recién abierto. Elena la desató, y la abrazó. Valió la pena, susurró. Salomé, entre lágrimas y semen sagrado, respondió, sí, ahora Dios sabrá cómo se siente ser crucificado por placer. Episodio 15 final, la que se convirtió en Biblia. No tenía nombre, o quizás los tenía todos. Había sido testigo, había bebido leche de la Madre Superiora, había lamido el clítoris de una virgen que ardía de revelación, había recogido las gotas de sangre del crucifijo erecto, había llorado bajo la cruz donde Salomé gritó el último versículo. Y sin embargo, nadie la recordaba como protagonista. Era fondo, era eco, era base, hasta que una noche, las paredes la pronunciaron. Sin voz, sin tinta, simplemente, su cuerpo comenzó a brillar. Desde adentro, desde los pezones hasta las plantas de los pies. ¿Qué te pasa?, preguntó Elena.
Y ella respondió con una frase que no fue suya. Ya no quepo en mí. Las demás la rodearon. Y entendieron. Cada palabra escrita. Cada leche derramada. Cada orgasmo sagrado. Cada voz de silencio. Cada lágrima de Magdalena. Cada suspiro de Helena. Estaban dentro de ella. No como recuerdos. Como capítulos. Ella no era una más. Era el compendio. El testimonio vivo. La escritura carnal de todo lo que Dios no pudo. No quiso. O no se atrevió a dictar. Ruth fue la primera en tocarla. Y al posar su mano sobre el vientre. Sintió. Todo. Desde el primer bautismo maldito. Hasta la leche que cayó sobre la cruz. Ella es, la Biblia, dijo. Entre lágrimas. Y entonces se hizo el silencio más profundo. Que jamás se vivió en ese templo. Un silencio lleno de aliento. De vientre. De humedad. Ella, la sin nombre. Se tumbó sobre el altar. Y su piel comenzó a escribirse sola. No con palabras. Con símbolos. Con espirales que latían. Con grietas que se abrían y se cerraban como párrafos vivos. No hablaba. Pero su clítoris vibraba con una cadencia profética. Su ombligo se hinchaba como si gestara himnos. Sus pezones goteaban leche y salmos a la vez. Una lengua se acercó. La de silencio. Y al lamerle el pecho izquierdo, la frase apareció. En el principio no fue el verbo. Fue la carne. Otra lengua. La de Helena. Bajó por su vientre. Y en el pubis. Entre vellos erizados por lo sagrado. Nació una oración. Aquí fue escrita la fe que la Iglesia temía. Una a una. Las mujeres leyeron su cuerpo. La besaron como se besan las escrituras vivas. La recorrieron como se recorre una verdad sin censura. Y mientras más la leían, más se encendía, más brillaba, más temblaba, hasta que su sexo se abrió, literalmente, como una puerta, como un templo, como una boca que había sido sellada por siglos. Y de allí no nació un niño, ni un ángel, ni un símbolo, nació una voz, una sola, clara, redonda, eterna, que dijo: escribid en vuestros cuerpos, porque lo que no sangra, lo que no gime, no salva. Entonces se apagaron las velas. Se derritieron los crucifijos. El agua de la pila desapareció como si jamás hubiese existido. El templo se derrumbó, pero ninguna gritó, porque sabían que no necesitaban muros, ni techos, ni altares de piedra. La nueva iglesia